Hola a todos, vayamos directo al tema de hoy. Muchas personas piensan que mientras más verduras coman, mejor, especialmente las verduras de hoja verde oscura como espinaca, col rizada o hojas de remolacha porque están llenas de nutrientes, ¿verdad? Pero he visto que esto puede salir mal más veces de las que me gustaría. Recuerdo a una paciente de unos 60 años que tomaba batidos verdes 2 veces al día, comía muchas ensaladas y verduras cocidas en la cena. Pensaba que estaba haciendo todo bien, pero una mañana empezó con mareos, dolor de cabeza y un aumento de la presión arterial, y en pocas horas fue llevada al hospital con señales de advertencia de un mini derrame cerebral. Los análisis de sangre no mostraban las señales típicas de alerta, pero cuando investigamos más a fondo su dieta, estaba llena de compuestos que suenan inofensivos como los oxalatos, la vitamina K y los nitritos que en el papel son saludables, pero en ciertos cuerpos, especialmente después de los 60 años, pueden desequilibrar el organismo. Y antes de continuar con el tema de hoy, bienvenidos de nuevo al podcast de Javier. Soy la doctora Megan Foster y estoy aquí con mi brillante amigo y coanfitrión, el doctor Javier. Gracias, Megan. Y tienes toda la razón. Las verduras pueden ser grandes aliadas o saboteadoras silenciosas. La verdad es que no todas las verduras son seguras para todas las personas todo el tiempo. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo responde de manera diferente. Algunas verduras pueden espesar la sangre, otras pueden interactuar con medicamentos y otras pueden alterar el equilibrio de electrolitos, especialmente si tienes presión arterial alta, mala circulación, cálculos renales o tomas medicamentos anticoagulantes. Ciertas verduras que parecen muy saludables pueden volverse riesgosas, y hoy vamos a hablar de 5 verduras que podrían estar aumentando tu riesgo de derrame cerebral sin que te des cuenta. No estamos aquí para asustarte, sino para educarte, aclarar dudas y, lo más importante, darte soluciones inteligentes. No necesitas eliminar estos alimentos por completo, pero sí necesitas entender cómo comerlos de forma segura. Exactamente, no se trata de tener miedo, se trata de precisión, porque tu plato de comida debe ayudarte a sanar, no a dañarte. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte, especialmente si quieres más consejos inteligentes de nutrición para un envejecimiento saludable después de los 60. Empecemos con uno de los superalimentos más populares que existen, la espinaca, y no me malinterpretes, la espinaca está llena de folato, hierro, fibra y antioxidantes, pero también tiene un lado negativo que muchas personas, especialmente los adultos mayores, no conocen. La espinaca es extremadamente alta en oxalatos, compuestos naturales que pueden unirse al calcio en el cuerpo y formar pequeños cristales, y con el tiempo esos cristales pueden acumularse, especialmente en los riñones, lo que puede llevar a la formación de cálculos renales. Ahora podrías pensar que los cálculos renales no tienen nada que ver con los derrames cerebrales, y es cierto, pero aquí está la conexión. Cuando los riñones están bajo presión, la presión arterial puede subir, y una mala función renal es un factor de riesgo importante para la hipertensión, y la hipertensión es una de las principales causas de derrame cerebral, así que si tienes más de 60 años y comes espinaca todos los días en grandes cantidades, podrías estar aumentando tu riesgo de derrame cerebral sin darte cuenta, al afectar la función de tus riñones. Y ese es solo el primer mecanismo. Hay otro más, y tiene que ver con cómo la espinaca interactúa con los medicamentos, especialmente los anticoagulantes como la warfarina o el coumadin. La espinaca es muy rica en vitamina K1, que es un nutriente clave para la coagulación de la sangre, y eso es algo bueno en cantidades normales. Pero cuando tomas anticoagulantes, lo que quieres es que la sangre tenga menos tendencia a coagularse. Así que si de repente empiezas a comer grandes cantidades de espinaca, como añadirla a tu batido cada mañana o comer grandes ensaladas de espinaca todos los días, podrías anular el efecto de tu medicamento, y el peligro aquí es silencioso porque no sentirás nada diferente, pero el equilibrio entre tu medicamento y tu dieta se vuelve inestable. Y eso aumenta la probabilidad de que se formen coágulos donde no deberían, especialmente en el cerebro, lo que puede provocar un derrame cerebral. Entonces, ¿cuál es la solución? No significa que tengas que dejar la espinaca para siempre, pero la moderación es la clave. Si tomas anticoagulantes o tienes problemas renales, es mejor comer espinaca solo 1 o 2 veces por semana, y la forma de preparación también importa.
hervir o cocinar al vapor, la espinaca puede ayudar a reducir significativamente su contenido de oxalatos y además evita combinarla con otros alimentos altos en oxalatos como la col rizada o las fresas en tus batidos, porque eso puede hacer que la cantidad total de oxalatos sea demasiado alta. Exactamente. Así que puedes disfrutar la espinaca, pero no exageres, especialmente si estás controlando tu presión arterial, la salud de tus riñones o si tomas medicamentos para el corazón. Recuerda que incluso los alimentos saludables pueden causar problemas si no se consumen de la manera correcta. Y a continuación hablaremos de otra verdura que parece inocente, pero que podría estar aumentando tu riesgo de derrame cerebral si la estás comiendo de la manera equivocada. A continuación queremos hablar de la remolacha, una verdura que se ha vuelto muy popular en los últimos años, especialmente en el mundo de la salud y el fitness. ¿Por qué? Porque la remolacha es naturalmente rica en nitratos, y estos nitratos pueden ayudar a dilatar los vasos sanguíneos, mejorar el flujo sanguíneo e incluso mejorar el rendimiento físico. Por eso ves a muchos atletas jóvenes bebiendo jugo de remolacha antes de entrenar o competir porque les da una ventaja en el rendimiento. Pero aquí está el problema. Lo que funciona para un atleta de 25 años no siempre funciona para alguien de 60 o 70 años. Cuando comes remolacha o bebes jugo de remolacha, tu cuerpo convierte el nitrato natural en nitrito. Eso es normal. Pero en los adultos mayores, especialmente en aquellos con metabolismo más lento, función renal reducida o que toman ciertos medicamentos, este proceso puede volverse problemático. Niveles altos de nitrito en la sangre pueden provocar algo llamado metahemoglobinemia, una condición en la que los glóbulos rojos no pueden transportar oxígeno de manera eficiente y el resultado puede ser fatiga, mareos, dolores de cabeza e incluso desmayos. Y al mismo tiempo la dilatación de los vasos sanguíneos puede hacer que la presión arterial baje demasiado rápido, especialmente por la noche cuando el cuerpo ya se está relajando. Tuve una paciente de 70 años que empezó a beber jugo de remolacha porque escuchó que era bueno para la circulación. Bebía un vaso cada noche pensando que ayudaría a su flujo sanguíneo, pero una mañana se despertó mareada, se levantó para ir al baño y se desmayó por completo. Afortunadamente no se golpeó la cabeza con fuerza, pero la caída fue lo suficientemente grave como para ser una señal de advertencia. Cuando analizamos la situación más de cerca, vimos que su presión arterial había bajado significativamente durante la noche. Su cuerpo simplemente no pudo manejar la cantidad de nitratos del jugo de remolacha y como ya estaba tomando medicamentos para la hipertensión, la combinación hizo que su presión bajara demasiado, así que ¿sabes cuál es el enfoque inteligente en este caso? Sí, primero, no bebas jugo de remolacha cerca de la hora de dormir. Dale tiempo a tu cuerpo para procesarlo más temprano en el día, por ejemplo con el almuerzo o una merienda por la tarde. Segundo, si tienes una enfermedad cardíaca o tomas medicamentos para la presión arterial, especialmente nitratos, siempre habla con tu médico antes de añadir jugo de remolacha a tu rutina, porque la interacción puede ser más peligrosa de lo que la gente cree. Y tercero, ten cuidado con los efectos acumulativos. Si ya estás tomando medicamentos que bajan la presión arterial o estás comiendo otros alimentos ricos en nitratos como la rúcula o el apio, añadir remolacha encima de eso puede hacer que tu presión baje demasiado. El objetivo no es llenar el cuerpo con un solo superalimento, sino crear equilibrio. Así que la remolacha puede ser útil, pero solo cuando se usa con prudencia. No es peligrosa por naturaleza, pero en el contexto equivocado, especialmente para las personas mayores, puede aumentar silenciosamente el riesgo de caídas, bajo nivel de oxígeno o incluso estrés cardíaco. Pasemos ahora al apio, una de las verduras más populares en los últimos años, especialmente gracias a la moda de los jugos detox y los jugos verdes. Muchas personas mayores de 50 años han empezado a beber jugo de apio cada mañana porque han oído que es bueno para limpiar el cuerpo, reducir la inflamación o mejorar la digestión, pero aquí está lo que muchas personas no saben. El apio no es tan inofensivo como parece, especialmente cuando se consume en grandes cantidades o en forma de jugo todos los días. El apio contiene compuestos llamados cumarinas, que son fitoquímicos naturales y aunque tienen algunas propiedades antiinflamatorias, también pueden actuar como anticoagulantes en algunas personas, y en personas sensibles o en quienes ya toman medicamentos anticoagulantes como la warfarina. Demasiada cumarina puede interferir con la coagulación de la sangre de formas impredecibles, aumentando el riesgo de sangrado, o en algunos casos incluso favoreciendo la formación de coágulos dependiendo de la dosis y del metabolismo. Exacto, y eso no es todo. El apio también tiene un efecto diurético suave,
lo que significa que aumenta la micción y la pérdida de líquidos. Esto puede ser útil a corto plazo para reducir la hinchazón o la retención leve de líquidos, pero en los adultos mayores, especialmente en aquellos que toman diuréticos o medicamentos para el corazón, esto puede desequilibrar el cuerpo, porque cada vez que orinas no solo pierdes agua, sino también electrolitos como el potasio. Y el potasio es esencial para mantener un ritmo cardíaco estable, regular la presión arterial y el funcionamiento de los nervios. Cuando el potasio baja demasiado, las personas mayores pueden experimentar mareos, calambres musculares o incluso arritmias cardíacas. He visto pacientes que intentaban ser saludables bebiendo jugo de apio todos los días, pero llegaban con fatiga, latidos irregulares o mareos por la mañana. Y muchas veces cuando revisábamos sus medicamentos ya estaban tomando un diurético o un inhibidor de la ECA, y el jugo de apio, en lugar de ayudar, los estaba empujando hacia la deshidratación y el desequilibrio de electrolitos. Otra cosa a tener en cuenta es la interacción con medicamentos. Algunos estudios de casos y reportes farmacológicos sugieren que el apio puede interactuar con medicamentos anticoagulantes. No es un problema garantizado, pero si estás tomando anticoagulantes es una capa más de complejidad que tu cuerpo tiene que manejar, especialmente si estás combinando múltiples hábitos saludables sin comprobar cómo interactúan entre sí. Así que aquí tienes la forma más inteligente de consumir apio de manera segura. Primero, no bebas jugo de apio todos los días. 1 o 2 veces por semana es suficiente si lo usas como parte de una rutina más amplia. Segundo, si te gusta el apio, intenta cocinarlo en lugar de tomarlo crudo en jugo. Cocinarlo reduce la concentración de cumarinas y también disminuye el efecto diurético. Puedes añadirlo a sopas o guisos porque es más suave para el cuerpo. Y tercero, si estás tomando diuréticos, medicamentos para la presión arterial o medicamentos para el corazón, considera aumentar tu consumo de potasio con alimentos como plátanos, semillas de chía o aguacates para contrarrestar el efecto del apio. A continuación, la col rizada se ha convertido en una de las verduras más populares en la nutrición moderna. Se elogia en todas partes, desde batidos verdes hasta ensaladas de superalimentos, por sus altos niveles de antioxidantes, fibra, calcio y especialmente vitamina K1. Y con razón, para muchas personas la col rizada puede ser muy beneficiosa, pero hay algo de lo que rara vez hablamos. Para los adultos mayores, especialmente los mayores de 60 años, la col rizada no siempre es tan buena como parece. Lo que muchos no saben es que la col rizada contiene 3 compuestos que en algunas situaciones pueden aumentar silenciosamente los riesgos para la salud. Primero, es rica en vitamina K1 que participa en la coagulación de la sangre, lo cual está bien para la mayoría de las personas, pero si tomas anticoagulantes como la warfarina, demasiada vitamina K, puede interferir con el efecto del medicamento. La col rizada también tiene una alta cantidad de oxalatos que pueden contribuir a la formación de cálculos renales cuando se consume en exceso y por último contiene bociógenos, compuestos que pueden interferir con la función de la tiroides, especialmente si tu tiroides ya funciona lentamente. De hecho, hace poco tuve una paciente de unos 60 y tantos años que estaba intentando comer más saludable y decidió convertir la ensalada de col rizada en su cena diaria. Todas las noches durante 2 semanas comía col rizada cruda con nueces y aceite de oliva. No cambió nada más en su dieta, pero de repente empezó a sentirse extraña. Estaba nerviosa, no podía dormir y sentía como un aleteo en el pecho. Hicimos algunos análisis y vimos que sus niveles de hormona tiroidea habían bajado un poco y la dosis de su anticoagulante no estaba manteniendo su INR estable. Y la causa fue esa aparentemente inocente ensalada de col rizada cada noche. Muchas personas cuando escuchan la palabra superalimento piensan que cuanto más mejor, pero con la col rizada, especialmente en forma cruda, eso no siempre es cierto. Comerla de vez en cuando es excelente, pero cuando se convierte en un hábito diario, especialmente cruda y en grandes cantidades, puede desequilibrar el cuerpo. No se trata de tener miedo, sino de conocer tu cuerpo y entender cómo los alimentos interactúan con él. Y esa es la clave. La col rizada sigue siendo una verdura excelente cuando se consume con prudencia. Para las personas con problemas de tiroides, cocinar la col rizada ayuda a descomponer los bociógenos y la hace mucho más suave para el organismo. Y si tomas anticoagulantes, no necesariamente tienes que evitarla, pero sí debes mantener un consumo constante y no pasar de cero a grandes cantidades de col rizada de un día para otro. Lo más importante es la personalización. Ningún alimento es bueno o malo por sí solo.
Todo depende de tu cuerpo, de tus medicamentos y del equilibrio general de tu salud. Exactamente. Al final, la col rizada puede formar parte de una dieta saludable después de los 60, pero debe ser parte de un conjunto más amplio y no la estrella de todos los platos. La variedad y la conciencia son la forma en que podemos mantenernos saludables sin tener que renunciar a los alimentos que nos gustan. Por último, las verduras en escabeche forman parte de la vida cotidiana en muchas culturas, especialmente en Asia. Muchos adultos mayores crecieron comiendo hojas de mostaza en escabeche, col fermentada o rábano, y les encanta ese sabor salado, crujiente y ácido en cada comida, pero aquí está la parte de la que debemos hablar con honestidad. Ese sabor viene con una cantidad muy alta de sodio, y cuando tienes más de 60 años esa cantidad de sal no solo hace que la comida sea sabrosa, también puede aumentar silenciosamente la presión arterial, hacer que el cuerpo retenga líquidos y aumentar la presión sobre los vasos sanguíneos mientras duermes. He visto pacientes que dicen que casi no añaden sal a la comida, pero comen verduras en escabeche todos los días y de repente su presión arterial sube de 130 a 150 en pocas semanas. No se dan cuenta porque la porción parece pequeña, pero 2 o 3 cucharadas de verduras en escabeche pueden contener más sodio que un plato de sopa. Y además, hay otro factor. Los alimentos en escabeche contienen aminas biógenas como la tiramina que pueden provocar dolores de cabeza o aumentar la presión arterial en personas sensibles, así que aunque estas verduras aportan sabor y comodidad, también pueden traer riesgos ocultos cuando se consumen de la manera incorrecta. Y ese riesgo aumenta cuando las verduras en escabeche se combinan con carnes grasas como panceta de cerdo, vísceras o salchichas a la parrilla, porque mucha sal junto con mucha grasa crea una tormenta perfecta de estrés oxidativo. Y con el tiempo esa combinación puede endurecer las paredes de las arterias, haciendo que la sangre circule con más dificultad. No es algo que cause dolor de inmediato, sino que se acumula de forma silenciosa e impredecible. Te sientes bien hasta que un día te levantas demasiado rápido y notas que pierdes el equilibrio, o sientes presión en la cabeza detrás de los ojos, o el corazón se acelera después de una comida salada. Y esas señales de advertencia son tus vasos sanguíneos diciendo, baja el ritmo, estamos bajo presión. Ahora quiero dejar algo claro. Los encurtidos tradicionales también tienen beneficios porque pueden aportar probióticos que ayudan a la salud intestinal. Muchas abuelas ya lo sabían de forma intuitiva mucho antes de que la investigación lo confirmara, pero para las personas mayores que tienen presión arterial inestable, hinchazón en las piernas, problemas renales o mal sueño, las verduras en escabeche deben tratarse más como un condimento que como un acompañamiento. 1 o 2 cucharadas son suficientes, y aun así enjuagarlas ligeramente con agua ayuda a eliminar el exceso de sodio sin perder el sabor, y el momento también importa. Comer alimentos salados en la cena, especialmente verduras en escabeche, aumenta la probabilidad de que el cuerpo retenga líquidos durante la noche, y ese exceso de líquido puede aumentar la presión arterial mientras duermes, lo que hace que las mañanas sean más difíciles con articulaciones rígidas, dedos hinchados, dolor de cabeza o sensación de niebla mental incluso después de dormir toda la noche, así que una regla simple es dejar las verduras en escabeche para el almuerzo, enjuagarlas primero y combinarlas con verduras al vapor o verduras frescas para que la comida se mantenga equilibrada. Así que hemos hablado de 5 tipos de verduras que pueden aumentar el riesgo de derrame cerebral de forma silenciosa. Y ahora, cuando se trata de las verduras y tu salud después de los 60, hay algo que siempre les recuerdo a mis pacientes. Ninguna verdura es peligrosa si se consume con conocimiento y conciencia. La clave nunca es el miedo, sino entender tu cuerpo, tus condiciones y tus medicamentos. Porque una verdura que es beneficiosa para una persona puede ser problemática para otra, especialmente si tienes enfermedades del corazón, presión arterial alta o tomas medicamentos anticoagulantes. Déjame darte una comparación de la vida real. Piensa en las verduras como herramientas poderosas. Un martillo es excelente para los clavos, pero no si lo usas sobre vidrio. La col rizada, la espinaca, la remolacha son fantásticas cuando se usan correctamente. Pero si alguien con un trastorno de coagulación come espinaca todos los días sin ajustar su medicación o bebe jugo de remolacha por la noche sin entender cómo su cuerpo maneja la presión arterial, puede salir mal, y por eso la personalización es tan importante. No podría estar más de acuerdo. De lo que realmente estamos hablando aquí es de equilibrio.
no de restricción. En lugar de eliminar las verduras por completo, la pregunta es cómo puedo rotarlas, prepararlas mejor y observar cómo responde mi cuerpo. Una de las mejores herramientas que recomiendo es un diario de alimentos sencillo. Solo anota lo que comes, cuándo lo comes y cómo te sientes después. ¿Te despertaste con los dedos hinchados después de esa ensalada de remolacha? ¿Sentiste el corazón acelerado después de demasiado jugo de apio? Tu cuerpo está enviando señales, solo tenemos que aprender a escucharlas. Otro punto importante es que la preparación lo cambia todo. Si te preocupan los oxalatos o los bociógenos, cocina al vapor las verduras de hoja verde. Si te gustan las verduras en escabeche, enjuágalas antes de comerlas. Y si quieres probar un nuevo jugo o batido verde, empieza con una cantidad pequeña y observa cómo te sientes durante las siguientes 24 horas. Cocinar y elegir el momento adecuado es como ajustar los controles de una máquina, puede reducir la carga sobre los riñones, la tiroides o los vasos sanguíneos sin tener que eliminar el alimento por completo, y para quienes toman medicamentos, especialmente anticoagulantes, diuréticos o medicamentos para el corazón, no adivinen, hablen con su médico o farmacéutico antes de añadir verduras con alto contenido de vitamina K o alimentos ricos en nitratos en grandes cantidades. No se trata de evitar estos alimentos para siempre, sino de ajustar la cantidad, el momento o la combinación, porque la medicina y la comida pueden trabajar en contra o a favor una de la otra, y cuando se combinan correctamente el resultado puede ser una recuperación y una salud mucho mejores. Lo bonito es que cuando empiezas a ver la comida con curiosidad en lugar de miedo, te vuelves más seguro, dejas de pensar en blanco y negro, esta verdura es mala, y empiezas a pensar en patrones. Quizá la col rizada te va mejor al vapor 2 veces por semana. Quizá el repollo en escabeche está bien para el almuerzo, pero no para la cena. Empiezas a crear tu propia rutina, tu propio ritmo, y ahí es donde empieza la verdadera salud. Así que recuerda esto. Las verduras siguen siendo tus amigas, pero como cualquier relación necesitan comprensión, conoce tus condiciones de salud, respeta cómo responde tu cuerpo y disfruta la variedad. Esa es la fórmula para mantenerte seguro y saludable después de los 60. Para terminar, si hay una cosa que espero que te lleves del episodio de hoy es esto. Las verduras pueden ser medicina, pero solo cuando se usan con sabiduría. Hemos crecido escuchando que todas las verduras son buenas y que comer más verduras siempre es seguro, pero la verdad es que incluso los alimentos más saludables pueden volverse perjudiciales cuando se comen de la manera incorrecta, en la cantidad incorrecta o en el momento incorrecto, especialmente después de los 60. Siempre digo que la medicina más poderosa también puede convertirse en el veneno más peligroso si se malinterpreta. Eso es exactamente cierto. Una vez que llegas a los 60 años, tu cuerpo ya no procesa las cosas de la misma manera que antes. El metabolismo se vuelve más lento, las hormonas cambian y la sensibilidad a la sal, al azúcar y a ciertos compuestos aumenta. Así que ya no se trata solo de comer alimentos saludables, se trata de comer de manera inteligente. Cuando mires tu plato, pregúntate si esto va a ayudar a mi corazón, si esto va a ayudar a que mi cerebro funcione mejor mañana, si este alimento está en armonía con los medicamentos que tomo o con las condiciones que estoy controlando, porque eso es lo que realmente es la nutrición inteligente, no es una dieta estricta, es conciencia diaria. No estamos aquí para asustar a nadie y hacer que deje de comer verduras. Estamos aquí para darte el conocimiento para comer mejor. No tires la espinaca, la col rizada o el apio, solo aprende a rotarlos, prepararlos y combinarlos de maneras que ayuden a tu cuerpo en lugar de estresarlo. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser consciente. Así que aquí está nuestra invitación para ti. Tómate un momento ahora mismo y piensa cuál es la verdura que comes casi todos los días. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podría estar afectando tu presión arterial, tu sueño o tus medicamentos? Si este episodio te dio sea una nueva idea, compártelo con alguien que quieras, especialmente con un padre o un amigo que tenga presión arterial alta o diabetes. Y no olvides dar like, suscribirte y seguir nuestro canal para no perderte ningún episodio. Tenemos mucho más contenido para ti sobre nutrición inteligente, envejecer con salud y vivir con energía hasta los 70 y 80 años. Mantente curioso, cuida tu cuerpo y nos vemos en el próximo episodio.